¿Qué tal? Mucho gusto nuevamente. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que es muy importante cuando nosotros iniciamos en la elección de una ocupación. Sencillamente a veces nosotros cuando estamos eligiendo un área de ocupación directamente para poder desenvolvernos en el área laboral, debemos de tomar distintos aspectos. Cuando hablamos de criterios de elección, se refieren más a los distintos campos profesionales en donde nosotros nos podemos desenvolver, pero donde nosotros encontramos aquellas características que van muy relacionadas a nuestros intereses y gustos. Entonces el tema que queremos que se va a desarrollar el día de hoy se llama criterios de elección. Los criterios de elección. Bueno, los criterios de elección, como habíamos hablado anteriormente, se refieren más a poder nosotros verificar qué habilidades tenemos, qué características, que se asemejen más a un área ocupacional. Por ejemplo, cuando nosotros terminamos alguna carrera, queremos ya desempeñar o ir a la práctica directamente de todos esos conocimientos que hemos adquirido. Entonces empezamos a verificar el lugar donde deseamos trabajar, los instrumentos y habilidades que nosotros vamos a ir a desempeñar, las personas con las que nosotros nos vamos a relacionar, inclusive en las actividades en donde nosotros vamos a desempeñarnos directamente, igualmente a la remuneración, es decir, cuánto nosotros vamos a ganar por lo que estamos haciendo. Anteriormente habíamos hablado sobre el área ocupacional. Habíamos dicho que una persona o alguien que está preparándose para poder ahí sí poder desafiarse más adelante, debe tomar en cuenta sus intereses y gustos. Muchas veces nos preparamos para algo y no terminamos ejerciendo lo que en el proceso de preparación. Pero pasa muchas veces porque no nos preparamos para lo que viene. Solo únicamente nos guiamos emocionalmente por lo que nos dijeron, nos contaron. Entonces estamos llenos de estereotipos. Entonces, para poder elegir directamente un área ocupacional que involucre directamente mis habilidades, mis destrezas, mis gustos, mis intereses, debo de tomar algunos criterios. Esos criterios de elección van a ir muy arraigados o conjuntos a mis habilidades, a mis conocimientos, a mis destrezas, a mis aptitudes, a mis intereses y gustos. Entonces, para que yo pueda desempeñar idóneamente el área ocupacional que yo elija. Entonces, vamos a iniciar primeramente a entender estos criterios. Vamos a iniciar con el primer criterio que nos va a ayudar lo siguiente. Cuando nosotros estamos en el proceso académico, en donde nos estamos preparando, todos esos conocimientos que vamos adquiriendo van a ser tan importantes a la hora de nuestra experiencia laboral. Tomar en cuenta eso. Mis intereses, mis gustos siempre tienen que ir conforme a lo que yo quiero desempeñar más adelante. Entonces aquí vamos a tomar en cuenta
algunos criterios que son muy importantes a la hora de elegir un área ocupacional. Habíamos dicho que hay varias áreas ocupacionales, desde la agricultura, al área industrial, la tecnología, em, el comercio. Entonces sí hay varias áreas ocupacionales que van a depender, dependiendo de las características que yo tenga, y así poder yo desempeñarme de la mejor forma. Entonces, uno de los criterios que nosotros tenemos que tomar en cuenta es el encuentro o los encuentros, como podemos hablar, los encuentros. Los encuentros se refiere a más a la capacidad que yo tenga en trabajar con un grupo de personas. Entonces acá podríamos definirlo el trabajo en equipo. Tengo que tomar en cuenta eso. Cuando yo ya estaré elaborando, voy a trabajar con más personas, diferentes caracteres, diferentes formas de pensar, pero yo tengo que acoplarme esas diferentes personalidades y que me apoyen y que me ayuden a poderme a mí desarrollar en ese área. Entonces tengo que tomar en cuenta eso, el trabajo en equipo, que va a ser lo común. Siempre cuando estamos laborando en algún área ocupacional, siempre vamos a trabajar en equipo. El poder involucrarme con las demás personas, el poder yo entender las necesidades, los pensamientos, la forma de trabajo de otras personas, me va a ayudar demasiado en poder yo desempeñarme en ese área. También hay otro criterio y se llama la ayuda. La ayuda se refiere más si yo estoy interesado en desempeñar algún área ocupacional, pero que se dedique a ayudar a las demás personas. El primero se refiere, el encuentro se refiere que si a mí me va a gustar trabajar en equipo, si puedo sobrellevar el trabajo en equipo, o si yo elijo una área ocupacional, ¿en dónde me voy a enfocar? Si es en la ayuda, entonces significa que mi trabajo va a ir relacionado en ayudar a los demás o apoyar a los demás. Habíamos, habíamos hablado sobre que hay criterios de elección. Esos criterios de elección están muy arraigados a los distintos campos profesionales. También hablamos que cuando hablamos criterios de elección nos referimos al área ocupacional de donde nosotros queremos desenvolvernos y vamos a poner en práctica todos esos conocimientos, habilidades y aptitudes que hemos adquirido en nuestra preparación. Entonces, cuando ya elegimos un área ocupacional, tenemos que tomar en cuenta algunos criterios, es decir, algunos factores que me van a ayudar para elegir un área ocupacional y yo poderme desenvolver en ese área sin ninguna dificultad. El primero que habíamos tocado es el encuentro. Significa que tomar en cuenta que si yo quiero trabajar con algún grupo de personas, si yo trabajo con algún grupo de personas, tengo que tomar en cuenta el trabajo en equipo. Yo tengo que apoyar a los demás con las demás personas me apoyen y entonces así poder desenvolverme. O tengo que tomar también en cuenta si yo en el área ocupacional que quiero desenvolverme involucra la ayuda. Si involucra la ayuda, estoy destinado a apoyar a los demás. Hay otro criterio y es sobre la competencia.
Si en el área ocupacional donde me quiero desenvolver involucra la competencia, yo quiero ser competitivo, en donde entra anteriormente como el pensamiento ganar, ganar, en donde involucra mi proactividad, mi asertividad, entonces tengo que ponerme retos. Entonces, acá entran los retos. En el área donde yo me desenvuelva, tengo que involucrarme con retos. A cuánto yo quiero avanzar, cómo quiero avanzar, qué objetivos y qué metas quiero alcanzar dentro de esa área ocupacional, ya sea en el área tecnológica, este, comercial, industrial, inclusive en el área académica o inclusive habíamos dicho también en el área de la ciencia. Entonces tengo que ponerme a pensar si elijo una de esas áreas como ocupacionales, uno de los criterios que tendría que tomar es qué retos yo me voy a desempeñar o voy a tomar para poder desenvolverme mejor en eso. Hay otra forma y hay otro criterio que también hay que tomar en cuenta, que es el cooperativo. Cuando ya se toma en cuenta alguna área ocupacional, se debe de tomar en cuenta eso. ¿Cuánto yo voy a apoyar al grupo de trabajo que yo estoy involucrado? Si todo lo que yo tengo de conocimiento, habilidades, destrezas, aptitudes, talentos, va a ir en función en apoyar ese equipo de trabajo. Entonces acá entra poner en práctica mis conocimientos. El criterio cooperativo significa que yo tengo de poner en práctica mis conocimientos, mis habilidades en un grupo o un equipo de trabajo para que así se cumplan con las metas o inclusive los retos que se establezcan para ese grupo de trabajo o equipo de trabajo. Ahí también hay que tomar en cuenta cuando ya se elige un área ocupacional o profesional, que cuando uno ya desempeña ese área ocupacional, hay que tomar en cuenta también el cambio. El cambio. Y se refiere a la variedad y el movimiento. Acá está más involucrado. Hay áreas ocupacionales que necesitan que yo me movilice y que no sea únicamente en un solo campo. Puede ser que necesiten que yo me desempeñe en otros lados. Por ejemplo, hay áreas ocupacionales que necesitan personal que trabaje únicamente solo para un área establecida y hay otras que necesitan que personas desempeñen este área o necesitan que desempeñen otro tipo de área, inclusive que haya movilidad de un lado hacia otro. Entonces hay que tomar en cuenta eso, el cambio
la variedad la movilidad que se tiene a veces dentro de las áreas ocupacionales. También acá hablamos sobre la estabilidad. Y acá se refiere a cuánto tiempo yo voy a durar en ese área ocupacional, es decir, a la permanencia. Muchas personas a veces cuando ya desempeñan un área ocupacional o profesional, únicamente lo hacen por un periodo o cierto tiempo. Y eso tiene que ver mucho también con las capacidades y habilidades que tiene cada una de las personas. Acá entra que es, la voluntad y la capacidad de la persona para poder permanecer dentro de un área ocupacional por largo tiempo. Entonces va a depender cuánta permanencia quiero tener en ese área ocupacional. Hay muchas personas a veces cuando inician su vida laboral, a veces solo únicamente duran un mes, 2 meses, entonces eso tiene que involucra demasiado también la elección. Entonces tengo que tomar en cuenta ese tipo de elección. Si yo quiero desempeñarme en cierto trabajo, tengo que estar estable por lo mínimo para que así por lo menos me ayude a fortalecer mi experiencia laboral. Hay otro tipo de criterio que es la espontaneidad. Es sobre la espontaneidad, es decir, que hay trabajos o áreas ocupacionales que necesitan demasiada creatividad. Acá no únicamente que sea de oficina, que sea únicamente en trabajar algunos aspectos de comercio o cuestiones que no requieran creatividad, pero hay trabajos que sí quieren demasiado que la persona se desempeñe y sea creativa. Entonces aquí involucra la creatividad. Aquí involucra la creatividad. Entonces acá tengo que tomar en cuenta si elijo un área ocupacional y si yo soy capaz de tener creatividad y si no, es necesario desarrollar esa habilidad de la creatividad. Entonces hay que tomar en cuenta eso, que hay muchas áreas ocupacionales que sí se requiere la creatividad y la organización. La organización. Hay áreas ocupacionales, como habíamos mencionado anteriormente, que requieren tanto creatividad, que se involucre una persona en retos, que se involucre una persona en trabajo en equipo, que va destinada también a, si va a ayudar a alguien más, es decir, a apoyar a las demás personas. Y aquí significa ser ordenado. En cualquier área ocupacional se necesita que una persona pueda ser ordenada, inclusive hay áreas ocupacionales que les gusta que se lleve un orden, un control de las actividades que se desempeñen. Entonces hay que tomar en cuenta eso y hay que tomar en cuenta lo siguiente. Si en el trabajo que yo quiero desempeñar o el área ocupacional donde yo me quiero desenvolver va a ser en una forma independiente o con dependencia. Es decir, si el área ocupacional donde yo me quiero desenvolver es con el criterio de
acá involucra si yo quiero crear mi propia empresa, si yo quiero poner en práctica todos mis conocimientos, pero sin tener un jefe, sin que nadie me esté dando órdenes o que me guíe. Entonces acá entra en este criterio, en si yo quiero desempeñar un área ocupacional, ¿necesito un jefe o no necesito un jefe? Si necesito un jefe, sería entonces en el área de dependencia. El primero es que la persona pueda ser autosuficiente, que él pueda valerse por sí mismo. Y la siguiente es que tenga un jefe. Entonces va a depender demasiado qué área ocupacional quiero desempeñar, si en el área que yo misma quiero crear o que voy a desempeñar me van a dar la libertad que yo necesito, o si necesariamente necesito tener un jefe para que me guíe y me oriente en lo que yo voy a desarrollar o crear en esa área ocupacional. Y por último tenemos otros criterios, pero vamos a tomar uno más, y es el criterio de salario. Si el área ocupacional que yo deseo desempeñar cumple con las expectativas de cuánto yo quiero ganar, es decir, la remuneración por lo que yo voy a hacer, y si cumple con lo que es las expectativas que yo tengo, también tengo que cumplir con las expectativas que tiene directamente en el área que yo cumpla, es decir, que yo tanto cumpla mis expectativas como pueda cumplir con las expectativas del área donde me pueda desempeñar. Entonces aquí se involucra demasiado la remuneración. El cuánto yo quiero ganar. Y hablamos sobre algunos aspectos tan importantes a la hora de querer elegir y tomar una decisión para un área ocupacional. Hablamos criterios que sí son muy interesantes de entenderlos, que son criterios que van relacionados a lo que nosotros vamos a ir a desempeñar, o nos vamos a poner en práctica todo aquello que nosotros ya conocemos. Entonces vamos a hacer un resumen y vamos a concluir el tema. El tema que tocamos se llama criterios de elección. Y los criterios de elección habíamos mencionado que están destinados a poder desempeñarnos en algún campo profesional o ocupacional, que toman en cuenta en primer lugar el lugar donde deseamos trabajar, también toman en cuenta el equipo de trabajo, con qué personas nosotros nos vamos a desarrollar o compartir el área ocupacional, toma en cuenta también los instrumentos y habilidades que nosotros hemos adquirido en nuestra preparación académica. También toma en cuenta las actividades que nosotros vamos a desempeñar en esa área ocupacional, y también toma en cuenta la remuneración, es decir, cuánto yo voy a ganar.
hablamos que cuando nosotros nos preparamos académicamente o en algún área ocupacional, todos esos conocimientos, habilidades, destrezas, aptitudes, talentos que hemos ido descubriendo en la etapa del desarrollo de preparación, nos van a ayudar a tener la capacidad de poder cumplir esa experiencia laboral. Hablamos también que habían criterios de elección, que esos criterios de elección es el tema. Esos criterios de elección nos ayudan a poder tomar una decisión en donde nos podemos desempeñar en algún área ocupacional. Habíamos mencionado que hay varias áreas ocupacionales. Puede ser en el área industrial, tecnológica, académica, en el arte, en el deporte, en fin, pero tienen que tomar en cuenta algunos criterios. El primer criterio que habíamos hablado era relacionado a encuentros. Y acá habíamos hablado que se refiere a la capacidad, si yo tengo la capacidad de poder trabajar en grupo, un equipo de trabajo. Acá se toma en cuenta eso. Si en el área ocupacional donde yo quiero desempeñarme, yo puedo trabajar en equipo. Habíamos hablado también sobre el criterio de ayuda. Si el área ocupacional donde yo me quiero desempeñar está enfocada en apoyar a los demás, es decir, a las demás personas. Si es así, tengo que tener esas habilidades y esas destrezas para poder ayudar a las demás personas. Hablamos también que uno de los otros de los criterios era la competencia. Hay áreas ocupacionales que me exigen que yo me ponga retos, que cumpla retos, que cumplan las metas que yo me establezco o que ellos me establezcan. Entonces, si yo puedo sobrellevar la presión, el estrés en este caso. Habíamos hablado también que otro criterio es la cooperación o cooperativo. Y aquí nos habíamos enfocado a cuánto yo puedo aportar en un equipo de trabajo o grupo de trabajo. Si los conocimientos que yo he adquirido en mi preparación van a ser útiles en el equipo o grupo de trabajo. Y si yo puedo también desempeñarme en dicho grupo de trabajo o equipo de trabajo, como habíamos mencionado. También habíamos hablado sobre el cambio. Hay áreas ocupacionales o profesionales que exigen que yo me pueda mover de un lado a otro, que yo pueda desempeñar este cargo o otro cargo. Entonces, tengo que tomar en cuenta eso, el cambio. Va a haber una variedad y un movimiento dentro de esa área ocupacional y que yo tengo que tener esa adaptabilidad en esos cambios. Habíamos mencionado también que hay otro criterio y es el criterio de estabilidad. El criterio de estabilidad. Acá se refiere más a la capacidad que yo tenga de durar en el trabajo. ¿Cuánto tiempo quiero durar en el trabajo? ¿O quiero hacer una carrera profesional en dicho trabajo? Entonces toma en cuenta todo eso, la permanencia, cuánto tiempo yo voy a durar en él. Habíamos hablado también de sobre la espontaneidad. Es un criterio que toma en cuenta la creatividad.
que en áreas ocupacionales tome en cuenta esto, que la persona que se desenvuelva o se desarrolle en dicha área ocupacional sea capaz de poder resolver algunos problemas o que implique creatividad en la ejecución de las actividades profesionales que se realicen. Es decir, que tenga esa chispa de imaginación y visualización en poder desempeñar dichas actividades. Habíamos hablado también de la organización. Hay dichos, otro criterio de esto, hay dichas áreas ocupacionales que se refieren al orden y al seguimiento, a la estructura de los mismos, para poder así realizar actividades profesionales en donde lleve un control y no únicamente un desorden. Entonces acá hay que tomar en cuenta si yo puedo seguir órdenes, trabajar con control para poder desempeñarme mejor. Y también habíamos hablado sobre la independencia o la independencia. Si yo quiero elegir entonces un área ocupacional, perdón, en donde no involucre que haya alguien detrás de mí, sino que yo sea autosuficiente para realizar las cosas. Es decir, que yo pueda crear las condiciones adecuadas, es decir, esos ambientes laborales como adecuados o que necesite un jefe. Entonces entramos en el criterio de dependencia. Acá entra entonces que necesito una persona que me dirija, que me dé órdenes y que me guíe para poder desempeñar en eso. Y por último habíamos hablado que en cualquier área ocupacional entra sobre cuánto yo quiero ganar. Si está dentro del rango que yo quiero trabajar, remunerar mensualmente o quincenal o semanalmente. Y si cumple con las expectativas de lo que yo me he preparado y cumple mis intereses y mis gustos y está dentro de mi capacidad de recibir esta remuneración. Entonces, esos son algunos criterios que se tienen que tomar en cuenta cuando ya se elija un área ocupacional en donde nosotros podamos desenvolvernos, desempeñarnos y podemos elegir entonces con mucho pensamiento y ahí sí guiarnos siempre con que encaje con mis intereses y mis gustos, pero también tengo que cumplir con esos criterios de elección. Si cumplen con esos criterios de elección, porque hay que tomar en cuenta que cualquier trabajo o área ocupacional que nosotros vayamos a desempeñar nos van a exigir y nosotros tenemos que cumplir con las exigencias. Entonces hay que tomar en cuenta todo esto. Si yo puedo trabajar en un equipo, si yo voy para ayudar a los demás, si yo me establezco metas y retos, si yo puedo aportar algo al grupo de trabajo, si yo estoy anuente a los cambios, a las diferentes circunstancias, si yo quiero estar estable en el trabajo solo por un momento, si yo soy creativo o no soy creativo, o si tengo que desarrollar esa habilidad y la creatividad, inclusive si yo quiero trabajar bajo una línea de orden, de control, o si yo quiero ser independiente en mi área ocupacional, o necesito de tener un jefe que me lleve ese orden, o también cuánto yo quiero ganar con él. Entonces, este fue el tema de hoy, esperando que haya sido lo más comprensible posible y muchísimas gracias.